ley para nuestro corazón y lámpara para nuestros pies. Te damos las gracias, Padre. Amén. Hoy vamos a comenzar nuestra serie sobre el rey David, que sería la segunda parte de la serie más grande de Ruth y David. Veremos desde su juventud como un simple pastor hasta convertirse en el rey de Israel. Y es claro, hermanos, que la vida de David está llena de lecciones poderosas que aún resuenan en el día de hoy. Pero siempre vale la pena preguntarnos quién fue David y qué hizo tan especial a los ojos de Dios. ¿Por qué lo tenemos tan presente hasta el día de hoy? Entonces, a lo largo de la serie vamos a responder preguntas fundamentales de su vida, como cómo enfrentó los desafíos que se le presentaron, qué podemos aprender de sus triunfos, pero también de sus fracasos, y de qué manera su vida se entrelaza con la historia de la redención que Dios tiene para nosotros. Son preguntas que vamos a ir respondiéndolas en las siguientes predicaciones. David, hermanos, no solo fue un guerrero y un rey. Dios toma a este poeta y adorador para hacer algo, para dejar algo en la escritura para el día de hoy. Así que va mucho más allá de estos simples calificativos. Vamos a ver la vida de un hombre que, a pesar de sus altibajos, fue conocido como el hombre con corazón conforme al de Dios. Y lo interesante de esta descripción es que se la da cuando ya David era un adulto, no cuando era joven y estaba completamente entregado a Dios, sino se le da cuando ya era adulto y había cometido un montón de pecados. Entonces a él se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando ya era adulto. Así que es interesante esa partecita. Y es una de las preguntas que vamos a tener que responder. ¿Qué hizo que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios cuando ya era adulto, no cuando era niño? Y la otra pregunta que enlaza esto es, ¿podemos nosotros tener esa característica? ¿Puede Dios llamarnos a nosotros un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Son preguntas interesantes que vamos a tener que responder. Vamos a separar el sermón en 3 partes y una conclusión. Y la primera parte la he titulado El legado de David. Como texto clave, lo tienen ahí, Ruth 4, del 18 al 24. Así que vamos a tener que regresar un poquito para ver qué estaba pasando. Ruth 4, versículo 18 al 22, dice: estas son las generaciones de Fares. Recuerden que así terminamos la serie de Ruth. Estas son las generaciones de Fares. Fares es el padre de Gersón, Gersón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Así termina el libro de Ruth. Sin duda, hermanos, el nombre del rey David está entre los grandes hombres de Dios. No solo de la Biblia, sino de Dios. Pero como veremos, no fue por algo que él hizo, por mérito propio de David. Y es que la historia de David es tan extraordinaria que comienza antes de su mismo nacimiento. Si usted recuerda la historia de Ruth, o conoce la historia de Ruth, la genealogía de David puede rastrearse hasta Judá y su hijo llamado Fares, cuya madre era Tamar. Un dato interesante, hermanos, para futuras referencias, es que la hija de David también se llamaba Tamar. Entonces, ¿quién no recuerda a David siendo pastor de ovejas? ¿O quién no recuerda a David luchando contra las fieras para defender a su rebaño? ¿O quién no recuerda la famosísima historia de David y Goliat? ¿O la grandiosa historia de David siendo elegido por encima de sus hermanos con la frase: no mires la apariencia, porque Dios mira el corazón? Y ahí les doy un dato también interesante, y es que en 1 Samuel 16:12 se nos dice que David era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Así que cuando la escritura dice que no mires la apariencia sino el corazón, habla mucho más allá de lo externo, de lo que nosotros podemos ponerlo en
en palabras, es mucho más allá. De hecho, eso se aplica incluso al corazón de David. Por eso le dice conforme al corazón de Dios. Va muchísimo más allá esa frase, esa primera frase en la que encontramos a David, ya nos habla de algo extraordinario. Pero para que tengamos una idea de quién es David más allá de las historias, hay un versículo que para mí es sumamente importante. Sumamente importante. Primera de Samuel 7, del 8 al 9. Si quieren buscarlo, y mientras lo van leyendo pueden ir anotando los verbos que aparecen ahí. Más adelante lo voy a mencionar, pero son importantes. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8 dice: Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, mientras lo vaya leyendo, si subrayó los verbos, va a ser importante. ¿Qué nos dice el texto? Es Dios quien declara que Él hizo el nombre de David grande entre todas la tierra. Como le había mencionado, David está entre los grandes hombres de Dios, más allá de la Biblia, pero no fue porque David tuviera algo especial, sino porque Dios dijo: voy a hacerte un nombre como los grandes hombres de la tierra. Es Dios quien puso a David en el corazón de la historia. David fue un general y un gobernante sabio que tomó decisiones en favor de su pueblo. Fue un guerrero valiente, enfrentando y venciendo a sus enemigos en grandes y muy recordadas batallas. Además, fue un destacado salmista y hombre de profunda fe. Como rey logró unir a las tribus de Israel. Y si usted no sabía, él gobernó en una ciudad llamada Jebús, que después se llamaría la ciudad de David y que después sería llamada Jerusalén. Entonces, para reunir a todas las tribus, porque todos estaban separados, él pasó su gobierno a la ciudad de Jebús, llamada la ciudad de David, y después a Jerusalén. También fue quien concibió la idea de construir un templo que después se terminaría realizando con su hijo Salomón. Pero si vamos a estudiar a David, también tenemos que decir, hermanos, que David fue un gran rey, pero tuvo una desastrosa vida familiar, sentimental y sexual. Ciertamente, hermanos, me hubiera gustado que David tuviera una vida intachable, y hablar de este hombre de manera intachable. Me gustaría solo centrarme en sus hazañas, pero su desastrosa vida tiene mucho que enseñarnos. Y vamos a tener que hablar también de eso. Y esto tiene que ver con dos cosas importantes que nosotros vamos a tener en cuenta. Lo primero que nos enseña la desastrosa vida de David es que no fueron errores, sino decisiones conscientes. Ahora, déjeme explicar esto porque es importante y no quiero explicarlo después, para ir adelantando. ¿Qué significa que no fueron errores, sino decisiones conscientes? ¿Qué es un error? Bueno, un error, si a usted le ha pasado, es poner sal en el café. Ese es un error. A veces, pues, la sal se parece al azúcar, pones sal en el café. Eso es un error. ¿Qué más es un error? Si usted se acuerda cuando éramos jóvenes y teníamos nuestro uniforme, y nuestro uniforme tenía que ser o de medias negras o azul marino, y de vez en cuando, porque te levantabas muy temprano, ibas con una media negra y otra azul marino, y te dabas cuenta en el medio de la clase. Eso es un error. Pero entrar con una persona que no es cristiana, eso no es un error. Eso es una decisión consciente. ¿Sí? Ir en contra de la ley de Dios no son errores, son decisiones conscientes. Decirle al Señor: yo no quiero nada que ver con tu ley, quiero hacer mi propia ley. Eso no son errores, son decisiones conscientes.
Entonces, lo que vamos a ver con David no son errores, son decisiones conscientes y también los podemos aplicar a nosotros. Nosotros no tenemos una vida de errores. No hemos cometido errores en la vida. Hemos cometido decisiones conscientes que nacen de un corazón alejado de la ley de Dios. Y muchas veces lo que nosotros conocemos como errar, porque errar es normal y somos humanos, bueno, hermanos, eso habla solamente de una falta de conversión. Si estás constantemente cometiendo errores, bueno, eso habla de una falta de conversión. No son errores, son decisiones conscientes. Si tú tomas conscientemente la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso vemos en David. Por otro lado, lo segundo que vemos en medio de este panorama de errores que son decisiones conscientes es que Dios tiene el control en la historia. Y eso es algo muy bello de tener en cuenta. Dios tiene el control en la historia. Los últimos versículos del libro de Ruth concluyen con la mención de David. Nos muestra que así como Dios gobernó soberanamente en la historia de Ruth y Boz, si usted se acuerda, cada espiguita Dios lo puso para que se encontraran, también va a guiar la vida de David en medio de su desobediencia, en medio de sus pecados. Tan claro es esto, hermanos, que en la genealogía de David, escrita al final de Ruth, comienza con Fares. Si usted recuerda la historia, Fares es un hombre que nació en circunstancias muy difíciles y que si lo ponemos en palabras muy reales, Fares ni siquiera tenía que haber nacido. Pero Dios estuvo ahí, gobernando toda la historia, y llegó a David. Y también va a gobernar la vida de David a pesar de sus errores, ¿no? Que son decisiones conscientes. Siempre debemos tener presente, hermanos, esto. Cuando usted se acerca a la Biblia, si nosotros no vemos a Dios en la historia, entonces debemos mirar hasta que lo veamos más claramente. Es Dios. No es David, no es Ruth, no es Boz. Es Dios que está por encima de toda la historia. Y el Salmo 78 es un excelente ejemplo, si quiere anotar. No lo voy a mencionar, pero el Salmo 78 es un excelente ejemplo de esto, porque es el Salmo de Asaf, que narra de forma poética la historia de un pueblo infiel, sostenido por la fidelidad de un pueblo de Dios que nunca deja de ser fiel. Es un ejemplo perfecto para hablar de lo que estaba sucediendo. Tenemos a un pueblo infiel que tenía a un Dios fiel. Al final del Salmo menciona a David, Salmo 78 menciona a David, quien, aunque parte del mismo pueblo infiel, también fue testigo de la fidelidad constante de Dios. Entonces el Salmo 78 es un claro ejemplo de lo que estaba sucediendo. Un pueblo infiel, donde era parte también David, tenía un Dios que nunca falla, un Dios fiel. Y esto dijo David al respecto en 2 Samuel capítulo 7 versículo 18 dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas potentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de dioses, pues tú has establecido para ti, oh tu pueblo Israel, como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Entonces, si usted lee Salmo 78 y después se va a 2 Samuel capítulo 7, versículo 18 en adelante, va a notar algo interesante, y es que tenemos a un Dios fiel en medio de un pueblo infiel. Y David también era parte de este pueblo infiel, como nosotros somos parte de este pueblo infiel. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no vemos a Dios en la historia, entonces debemos mirar, hasta que lo veamos más claramente. Es Dios, no es David, no es Ruth, no es Boz. Por otro lado, debemos reconocer que nosotros también somos parte de este pueblo infiel,
que cuenta con un Dios fiel, y eso es maravilloso, hermanos, porque si no estuviéramos perdidos. Y espero, hermanos, que a medida que avancemos en las siguientes predicaciones, esta realidad se vuelva cada vez clara para nosotros. Nosotros somos parte de un pueblo infiel, somos infieles, y tenemos a un Dios fiel, y esa es la realidad. Si nosotros no vemos eso en nosotros mismos, entonces estamos más perdidos de lo que nosotros creemos. Y eso nos deja la genealogía de David. Nuestro segundo punto es un rey que no quieren. Un breve acercamiento, hermanos, lo podemos encontrar en la historia de los reyes de Israel. La pregunta es, ¿por qué Israel tuvo rey? ¿Es bueno preguntarnos esto? Porque tiene una respuesta increíble. ¿Por qué Israel tuvo rey? El libro de los jueces nos repetía una y otra vez esta frase. Jueces 21-25 dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces fue una época en donde los jueces gobernaban, cuando comenzó a surgir la idea de tener un rey en Israel. Fue en el libro de los jueces. Esta aspiración se suspendió momentáneamente con la llegada de Samuel. Aparece Samuel y dijeron, pues aquí tenemos a alguien que nos pueda dirigir. Pero esa pausa no duró mucho. ¿Por qué no duró mucho? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Sé que estoy yendo muy rápido, hermanos, pero esto tiene que quedar grabado. ¿Para quiénes? Para los que se fueron de vacaciones. Primero Samuel, capítulo 8, versículo 1, dice: cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Recuerden que estamos en la época de los jueces. Puso a sus hijos como jueces de Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. De hecho, yo no le hubiera puesto Joel. Ahí dato a un matrimonio. Yo no le hubiera puesto Joel, porque tiene sus cosas ese nombre. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo era Abías. Estos juzgaban a Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Dato interesante, Samuel dice: no, mis hijos son buenos. No dice eso. Les da la razón. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Otro dato ahí para los padres: Samuel no está diciendo: ay, qué desagradable que hablen mal de mis hijos. Lo que a él le molestó fue que hablen mal de Dios. Versículo 6, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Versículo 7, y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que yo no sea el rey sobre ellos. Ahora, para que no nos perdamos, pregunta rápida: ¿quién era el rey de Israel antes de Saúl y David? Dios. O sea, ellos ya tenían un rey. ¿Qué querían el pueblo de Israel? Un rey. Pero ya tenían un rey. Dios era el rey de Israel, pero no era el rey que Israel quería. ¿Bien? Israel sí tenía un rey, pero Israel no lo reconocía y no lo quería. Y todo el libro de los jueces va a mencionar ese problema. Otra vez, capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel. ¿Cómo que no había rey en Israel? Y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y Dios responde a este problema
1 Samuel capítulo 8, versículo 7 dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que yo no sea el rey sobre ellos. O sea, ya había un rey y ese era Dios. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Bueno, tengo mucho que decir sobre esto. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que el problema no era la figura del rey, porque Dios ya había previsto esto. Ya había en el corazón de Dios un rey para Israel. Así que el problema no era la figura del rey. El problema tenía dos partes. Primero, Israel estaba despreciando al todopoderoso rey de Israel. ¿Quién es? Dios. Estaba despreciando. No quería a Dios como rey. Quería un hombre. Y segundo, no buscaban un rey en sí mismo, sino ser como las demás naciones. Ese era el problema. No tanto la figura del rey. La figura del rey ya estaba en el corazón de Dios antes de que Abraham mismo apareciera, porque esa era la promesa. Así que el problema no era la figura del rey, sino el corazón del pueblo. Y cosa interesante, hermanos, es el hecho de que Jesús es el rey que cumpliría todo lo profetizado. Aún así, habiendo un rey que es Jesús, las personas buscan a un rey que encaje en sus necesidades. Así que lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que estaba viviendo también Samuel. Jesús es el rey, pero la gente quiere un rey que se adapte a sus necesidades. Un rey de todo amor, que no les juzgue, que les digan, tú eres un buen padre. Trabajas y haces esto y haces aquello, eres un buen padre. O tú eres una buena madre, haces esto, haces aquello, eres una buena madre, un buen trabajador, un buen hijo. Quieren un rey así. Pero si se van a la escritura, van a encontrar que nosotros somos parte del pueblo infiel. Entonces, es lo mismo que estamos viviendo hoy, estaba viviendo Samuel. Versículo 10, 1 Samuel 8, versículo 10. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. Y el rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50. Y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y percheros para sus carros. También tomará sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se les dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán, y es la parte interesante porque este versículo 18 es profético hasta el día de hoy. Ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no le responderá ese día. Así que buscarán a alguien que les gobierne, dice, alguien que se adapte a sus necesidades, pero cuando falle ese hombre, que va a fallar, entonces ustedes pedirán al Señor, Señor, bendice a tal gobernante, y el Señor dirá, no, porque buscaron a alguien conforme a sus propias necesidades, no me glorificaron a mí. Entonces, este versículo es profético hasta el día de hoy. Versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y la frase ahí es, con fuerza, es, no queremos saber nada de lo que me estás diciendo. Queremos un rey y queremos un rey. Como que fuera un adolescente de, quiero esto y quiero esto.
Así, versículo 20, a fin de que seamos como las demás naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y nos dirija nuestras batallas, es decir, las cosas que nosotros queremos. Pero Samuel está diciendo, esto también tendrán. Y cuando este rey falle, este gobernante falle, ustedes pedirán al Señor y el Señor no responderá. Versículo 21, después que Samuel escuchó todas las palabras de este pueblo adolescente, les repitió a los oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse a cada una a su ciudad. Y después ya escoge a este rey, Saúl. El rey Israel es un pueblo infiel que tenía un Dios fiel. Este pueblo le había rechazado a este Dios fiel y quería a un gobernante que se adapte a sus necesidades. Aunque el Señor les había advertido de lo que había sucedido, ellos dijeron, no, queremos a un gobernante, a un rey que se adapte a mis necesidades, aunque no te glorifique. Y aunque el Señor les dijo, cuando ustedes vayan conmigo a hablar sobre este rey, sobre este gobernante, yo no les voy a responder. ¿Por qué? Porque ustedes escogieron a su propio gobernante. Interesante, ¿no? Esto no se habla en las elecciones. Hoy también podemos afirmar, hermanos, que en estos días no hay rey, porque cada uno de nosotros hacemos lo que nos parece ante nuestros propios ojos, parafraseando lo que dice Jueces 21:25. Entonces el problema, hermanos, no es que cometamos errores, sino que nosotros tomamos decisiones conscientes. Y el pueblo de Dios tomaba decisiones conscientes. ¿Les advertían? Sí, les decían, el Señor no te va a responder, pero aún así quisieron tener a un rey. La raíz de tu problema, para que lo tengas en mente, la raíz de tu problema no radica en que cometes errores, sino que no tienes un rey. Por lo tanto, sin autoridad, actuarás conforme a tu propio juicio y tus criterios, y te va a ir mal, muy mal. Teniendo a un rey, hoy tenemos a Jesús como nuestro rey, y actúas queriendo un rey que se adapte a tus necesidades, el Señor dice, te va a ir mal. ¿Y sabes qué? Cuando por causa de ese rey que tú has elegido, que no es Jesús, vas a pedirme ayuda, yo no te voy a responder. Aún así, la gente dice, no, yo quiero a este rey. Y como no tienes un rey, pedirás un rey. ¿Y saben qué? Ese rey te dará lo que tú necesitas hasta cierto tiempo, ¿no? Porque ese rey tendrá el nombre de Saúl. Eso es lo que vas a obtener. Y la historia nos dirá que hay una gran diferencia entre Saúl y David. La diferencia no está en las cualidades innatas de David, sino que Dios eligió a David, el pueblo eligió a Saúl. Y ahí está la diferencia. Fíjense en quién recaen los verbos cuando les decían, este texto es importante. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. ¿En quién recaen los verbos? Ahora pues, así dirás a mi siervo, dice Dios, David, así dice el Señor de los ejércitos, ¿quién? Yo te tomé. ¿Quién? Yo, dice el Señor, yo te tomé del pastizal y de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Y yo he estado contigo por donde quiera que has ido y exterminado. ¿Se acuerdan las grandes batallas de David? ¿Quién exterminó a sus enemigos? Dios. ¿Quién estuvo con David? Dios. ¿Quién eligió a David? Dios. Y he exterminado a tus enemigos delante de ti y haré de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es decir, tú no tienes ninguna habilidad innata que te haga un gran hombre. Yo haré de ti un gran hombre. Yo exterminé, yo estuve contigo, yo te llamé. Es Dios el que está por encima de todo. Así que a pesar de la desastrosa vida personal de David, Dios pondrá el nombre de David por alto, incluso por encima de en su propia familia. Uno creería, hermanos, que después de la desastrosa vida de David y los pleitos que se mandaron sus hijos, que no eran pleitos pequeños, sino fueron pleitos enormes, David no fuera tomado como ejemplo. Pero ¿saben lo que hace Dios? Cumple su palabra. Primera de Reyes 9:4, cuando Salomón estaba
siendo puesto como rey. Esto lo dice el Señor. Primera de Reyes 9:4 dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como lo prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Entonces, cuando ya David había fallecido y todos conocían su desastrosa vida familiar, cuando le ponen la corona a Salomón, Dios le dice: anda como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado. Así que es Dios que pone el nombre de David por encima de todos los hombres, incluso después de su desastrosa vida familiar. Dios prometió, Dios cumplió su promesa. Sé que pueden surgir muchas preguntas sobre cómo Dios ve a David a pesar de sus fallos personales. No es que Dios esté ignorando los aspectos negativos de la vida de David. Más bien creo, hermanos, que está destacando la lección que Salomón necesitaba aprender de su padre. Así que no está ignorando sus fallos, sino que está destacando lo que tenía que aprender Salomón. Por otro lado, es Dios quien engrandece a los hombres, no nosotros. Es Dios. Y esto no es una excusa, por si acaso, hermanos, para los padres que hagan lo que quieran. No es ninguna excusa. Debemos recordar, hermanos, que es Dios quien está haciendo esta afirmación. Es Dios quien califica y Dios quien descalifica. Es Dios, no nosotros. Así que si tú tienes una habilidad que creas que es buena delante de Dios, recuerda que Dios es el que califica y Dios es el que descalifica. Así que si Dios ha prometido a David ponerle por encima de grandes hombres, Dios es el que califica y Dios es el que descalifica, no nosotros. Aquí es donde te debo preguntar: ¿cómo y dónde está tu corazón? ¿Cómo y dónde está tu corazón? Antes de que empieces con palabras de triste, acongojado, angustiado, así está mi corazón. Antes de que empieces pensando eso, permite reformular la pregunta: ¿cómo y dónde está tu corazón en relación con la ley de Dios y su gobierno? Piénsalo. ¿Tienes a alguien que te sigue? ¿A un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana? Cualquier persona que te ve. Sobrino, sobrina. ¿Tienes a alguien que te ve? Cuando esa persona empieza su camino en algo que tú ya transitaste, ¿podrá Dios decir algo de esto? Y cuanto a ti, le dice a esa persona pequeñita: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, tu madre, tu hermano, tu tío, en integridad de corazón y rectitud. ¿Te imaginas? ¿Podrá Dios hablar de ti de esa manera? ¿Tienes un hijo, una hija? Hermano, hermana, sobrino, sobrina. ¿Podrá Dios hablar cosas de ti de esa manera? Así que no mires a tus padres, hermanos, tíos, etcétera. Mírate a ti mismo siendo ejemplo. Y como Dios habla, porque Dios es el que califica y Dios es el que descalifica. ¿Cómo y dónde está tu corazón en relación a la ley de Dios y su gobierno? Recuerda esto: Dios ve más allá de las apariencias, ve el corazón. Así que lo que le está diciendo a David cuando le ungieron, también nos está diciendo a nosotros. Dios ve el corazón y no las apariencias. Añade esto a esta pregunta: ¿qué has aportado en la vida de aquellos que te observan? ¿Qué aportaste? Estas preguntas son complejas, hermanos, porque no es que no sepamos la respuesta, sino que estamos conscientes de la verdad, pero no queremos admitirla. En muchos casos, hermanos, optamos por el camino más sencillo, el camino elegido por Saúl, en lugar de seguir la senda que Dios le dio a David y que David tomó.
Y nos excusamos y decimos, no, es que somos humanos y cometemos errores. Y el Señor dice, no, porque tu corazón es perverso. Por eso tomas esas decisiones. Por eso permitiste eso. Primera de Reyes 9:4 dice, en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que le he mandado, guardarás mis estatutos y mis ordenanzas. Es decir, si andas así, vas a poder guardar mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Cómo? Como David, tu padre. Así que la pregunta es, ¿qué has aportado en la vida de los que te observan? Me gustaría tener, al igual que Ruth, un libro solo dedicado a David. Pero si usted quiere conocer a David, los Salmos es una buena fuente de información. Más allá de la mitad de los Salmos fueron escritos por David y es una gran fuente de información sobre quién era David. Cada vez que David cometía un error, se destrozaba, hermano, se destrozaba. No dijeron, ay, me cacharon y ya voy a intentar hacer las cosas mejor. Se destrozaba, hermanos, y eso lo vemos en los Salmos. Y no decían, no, yo cometí muchos errores en la vida, pero el Señor perdonó. No, David se destrozó porque sabía que había cometido errores. Entonces ahí está la diferencia, porque David tenía el corazón conforme al de Dios. El salmo más famoso de David, Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a las aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado, y ustedes saben lo que significa vara y callado. Una para guiar, otra para darte. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y para los entendidos, cuando habla de has ungido mi cabeza con aceite, está hablando de estas moscas que venían a la cabeza de la oveja, y el pastor le ponía aceite para que estas moscas no le dañaran. Entonces de eso está hablando. Ciertamente, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y esto dijo David en sus últimas horas. En 2 Samuel 23:1 dice, declara David, hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Dice, el Espíritu del Señor habló sobre mí, y su palabra estuvo en mi lengua, dice David. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Es como luz de las mañanas cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Eso está diciendo un hombre que cometía grandes errores. ¿Se ven la diferencia? Cuando uno comete errores, ¿no? Que son decisiones conscientes, pues la diferencia es que David se destrozaba. Iba con el Señor destrozado. No decía, ay, tengo mucha vergüenza, no voy a la iglesia. Ay, qué vergüenza, dirán los hermanos. No, David iba donde el Señor y le decía, esto pasa con mi cuerpo, esto hice, Señor, y se destrozaba. Sí, abría su corazón y decía, ay, no, qué vergüenza, no. Esta es la gran diferencia cuando alguien dice, no, he cometido una terrible decisión, y el Señor me ha perdonado, pero sigues con tu vida, como si no haya pasado nada. David no. Sin duda la vida de David nos ofrece lecciones que van más allá de las célebres hazañas y su compleja vida personal. Además, la historia de David nos invita a dirigir nuestra mirada hasta Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es en quien nosotros recibimos perdón. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que espero, hermanos, que el Señor nos dé 10 minutos más. Cómo la vida de David nos hace mirar a Jesús. Quiero darles 5 apartados para responder esta pregunta. Primero, el Rey prometido y la promesa del trono eterno.
Dios le prometió a David un trono que perduraría para siempre, en 2 de Samuel 7, del 12 al 13, si usted le quiere leer, donde la frase importante es: yo afirmaré tu descendencia después de ti. ¿Y dónde se va a ver esto? En Jesús. Esta promesa de un trono eterno encuentra el cumplimiento en Jesús, quien es llamado el Hijo de David, como lo dice Mateo 1:1, y cuyo reino no se perderá, según Lucas 1:32. Entonces la promesa que le está dando a David la cumplió Dios en Jesús. La vida de David nos hace mirar a Jesús, porque aunque David fue un rey impresionante, hermanos, fue un rey imperfecto. Y Jesús fue un rey perfecto. Entonces, cada vez que nosotros vemos la vida de David, debemos que mirar a Jesús, porque él fue imperfecto, pero Dios, Cristo, fue perfecto. Lo segundo es el buen pastor que nos cuida su rebaño. Cuando David pasa de pastor a rey, pasa de cuidar a las ovejas con valentía y sacrificio a ser rey, esta imagen nunca se le fue de la mente. David era un pastor. Así que esta imagen de David como pastor nos prepara para entender a Jesús, quien después él se va a llamar el buen pastor. Y así como David cuidó y protegió su rebaño, Jesús es el buen pastor que cuida y salva a cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué hace un buen pastor? Tiene vara y callado. Dice, con uno te guía, pero con otra te da. Las dos cosas son importantes. Me llama mucho la atención, hermanos, lo que dice Dios acerca de este tema. En 1 Samuel 7:8 dice: ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Y esa idea, hermanos, de pastor a rey, es la misma idea de Jesús. Él es el buen pastor, Él es el rey. Y el Salmo 23 de David, comprendiendo el labor y el corazón de un pastor, que lo comprendía muy bien David, lo vemos después en el buen pastor llamado Jesús. Generaciones después, Jesús se va a declarar: yo soy el buen pastor. Lo que estaba diciendo David, de él es mi pastor, Jesús dice: yo soy ese pastor. Yo soy el buen pastor. Tercero, David y el perdón de Dios. La vida de David nos recuerda, hermanos, que aunque pecó, se arrepintió y genuinamente encontró perdón. El Salmo 51 vemos la oración de arrepentimiento. Dios, hermanos, solo espero en Dios que cuando nosotros cometamos un pequeño error, nos dirijamos hacia Él como lo hacemos como David lo hizo en el Salmo 51. Una pequeña parte dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, en el versículo 2. En vez de decir: me cacharon, qué vergüenza, Señor, no tengo nada que decirte, David lo habló de distinta manera. Jesús viene como el cumplimiento de esa misericordia y la gracia. A través de Él el perdón está disponible para todos, pero ¿saben qué? La mayoría no quiere. No quiere ser rey. David experimentó el perdón de Dios y en Jesús encontramos la gracia que cubre todos nuestros pecados. Lo que nosotros debemos entender, hermanos, que Jesús también murió por David. Cuarto, un rey de humildad y dependencia en Dios. A pesar de su posición y victorias, David siempre reconoció su dependencia de Dios. En muchos salmos David muestra su confianza en el Señor en tiempos de dificultad. Y siempre recuerdo esto, hermanos: si David, siendo el rey que lo tuvo prácticamente todo, se arrodilló y se destrozó, hermanos, se desplomó delante de Dios, nosotros, simples ciudadanos de un país pequeño, no lo hacemos. Siempre me recuerda este gran rey, sobre todo a los hombres, a este pobre ciudadano de un país pequeño que no se arrodilla. Hay mucha diferencia. El Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esto lo dijo David, un rey que lo tenía prácticamente todo. Hay una gran diferencia, hermanos. Y quinto, profundizando en el rey de paz y justicia. Mientras David libró batallas para establecer y defender a Israel, Jesús vino a establecer su reino de paz y justicia que extendería para toda la humanidad. Si recordamos, Isaías 9 nos habla de este príncipe de paz.
que tuvo que morir Él, no mandó a morir a nadie más. Tuvo que morir Él para que nosotros tuviéramos paz. Y otra vez, hermanos, no es una paz que la gente quisiera tener. Es algo que le huyen. Quieren tener sus propias batallas y su propia paz. Así que era necesario, hermanos, que David apareciera para que nosotros miráramos de David a Jesús. Era importante esto. Su vida y cada victoria y cada caída nos refleja, que nos dice que nosotros debemos mirar a Jesús en lugar de David. Pero era necesario que David apareciera. Y es en el Nuevo Testamento, hermanos, donde se menciona alrededor de 50 veces el nombre de David, y cada vez que se menciona se lo hace en un término mesiánico, o sea, es Jesús. Estaba David, pero David es mucho más grande que Jesús. Y es tanto así, hermanos, que en Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Quién dice esto? Jesús. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Jesús está diciendo: yo soy la raíz por la cual surge David. Es decir, si yo no estuviera, no hubiera venido David, pero también soy su descendencia. Cuando Dios orquestó todos los eventos alrededor de David, estaba pensando en Jesús. Así que cuando nosotros vemos la historia, todo el Antiguo Testamento, debemos pensar en Jesús. Él es el rey prometido, es lo que la gente necesitaba. Día